El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delecta. Cuando nacemos, nuestros padres nos inscriben en el registro civil. Nos dan los apellidos. Es muy doloroso cuando alguien sabe que su padre no le ha querido dar los apellidos, que no lo ha reconocido. Es doloroso no poder entroncar con la historia, no poder encontrar con un padre que te ha engendrado materialmente, pero que no está dispuesto a transmitirte la herencia espiritual de lo que él a su vez ha recibido. Nosotros recibimos los apellidos y es importante conocerlos, conocer cuál es nuestra procedencia, las cosas malas para no repetirlas y las cosas buenas para continuarlas. Hoy hay una gran ruptura con el pasado y es bueno saber quiénes son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. En la medida que podamos, es muy bueno saber dónde estamos enraizados, cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros apellidos. Hay familias que están muy orgullosas de sus apellidos, a veces de un modo soberbio. Hay familias que pueden pensar que son una raza superior. Es verdad que hay familias pues que uno ve que están más dotados, no sé, de habilidades físicas, y a lo mejor hay una familia de deportistas, hay cosas que se heredan, o habilidades artísticas o inteligencia, familias donde pues uno nota que sí, que están especialmente dotados porque salen personas excepcionalmente inteligentes. Bueno, eso tiene su importancia, pero cuando nosotros procuramos estar orgullosos de nuestros apellidos, orgullosos de nuestra procedencia, es sobre todo por la herencia espiritual que hemos recibido. Hay cosas que van en los genes, pero si yo he recibido una gran capacidad física para hacer deporte, pero no me entreno, pues de poco me sirve. Si yo he recibido una gran inteligencia, pero la uso para el mal, pues de nada sirve. Si yo he heredado una gran fortuna, pero la despilfarro, tampoco me sirve. ¿Por qué digo todo esto? Porque hoy el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de nuestro apellido. En Antioquía, dice San Lucas, se empezó a llamar a los seguidores del Señor cristianos. Y este es nuestro apellido más importante, independientemente de quiénes hayan sido nuestros padres, de si nos han reconocido o no, de si nos han legado una gran herencia o no. Somos cristianos, somos herederos espirituales de toda esta familia que ha sido la Iglesia. Ayer reflexionábamos un poquito sobre otro de nuestros apellidos, católico, porque decíamos que la Iglesia se abre, sale de ese pequeño recinto de la fe propagada en esa pequeña comunidad de personas que pertenecen a la raza judía, y la Iglesia se abre bautizando a todo el mundo. La Iglesia se hace católica, universal, para todos, que es algo que va mucho contra nuestro instinto, porque tendemos a hacer corrales, y en parte es bueno que nos hagamos afines a los que son como nosotros, a los que piensan como nosotros, y eso es natural y social. Nos agrupamos por grupos pequeños, instituciones intermedias que son muy buenas, la familia, el barrio, el municipio. Hoy hay una gran tendencia a eliminar, por parte de los poderosos del mundo, eliminar estas instituciones intermedias que tienen su importancia, ya digo, la familia, el barrio, el municipio, la patria. Pero
sin olvidar nuestro destino universal, nuestra universal dependencia de Cristo, y todos están llamados a ser seguidores del Señor. Por eso somos católicos. Pero hoy reflexionamos un poquito, tampoco vamos a profundizar demasiado, pero en este apellido que tenemos desde el día o desde los días en que se empezó a llamar a estos seguidores del Señor cristianos. Curiosamente, se empieza a llamar cristianos a los seguidores de Jesús en Antioquía, un lugar donde hay sobre todo cristianos que proceden del paganismo. Y digo que es curioso porque Christos, que es de donde viene cristiano, es una palabra griega que es traducción de otra hebrea, aramea, que es Mesías. Es más lógico que a los cristianos de procedencia griega se les llamasen seguidores del Kyrios, no seguidores del Christos, sino seguidores del Kyrios, porque la palabra que más les sonaba para el Señor, sobre todo después de resucitar a los procedentes del paganismo, es la palabra Kyrios, que significa Señor, que usaban para todos los dioses, que usaban para el emperador, y ellos empezaron a dar este título a Jesús. A un carpintero le empezaron a llamar el Kyrios. Por eso nosotros al cirio pascual, que preside nuestras celebraciones de esta cincuentena, lo llamamos el cirio pascual, porque simboliza a Cristo. Y por eso a veces, para no olvidar nuestras raíces, utilizamos algunas palabras, muy poquitas, porque hemos renunciado a esa gran herencia del latín y del griego, por desgracia, pero bueno, nos quedan algunos restos, y a veces pues el acto penitencial lo hicimos en griego, como rezaron nuestros primeros antepasados cristianos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Señor, Kyrie, Cristo, Mesías. Pues a los judíos les sonaba mucho más la palabra Kyrios, a los cristianos de procedencia griega les sonaba mucho más la palabra Kyrios que la palabra Christos, porque Christos significa Mesías, es decir, ungido, es decir, la persona que ha sido embadurnada, diríamos así, con aceite, ungida con aceite. Ese es el Christos. Claro, para alguien que procede del Antiguo Testamento, pues la palabra Cristo tenía unas connotaciones enormes, porque Cristo es ni más ni menos que aquel a quien han estado esperando durante milenios, durante siglos y siglos, los antepasados. Los antepasados iban transmitiendo el uno al otro que iba a venir un ungido, un Christos, un Mesías. Lo que pasa que equivocadamente a veces transmitían elementos de ese Mesías que no se iban a cumplir, porque pensaban que iba a ser alguien violento que por la fuerza de las armas iba a imponer su fuerza, cosa que hará sin armas al final de los tiempos. Impondrá, y ante él todos se van a arrodillar, incluso los demonios. Pero el hecho de que nosotros, desde estos momentos en que en una iglesia de cristianos que proceden del paganismo empiezan a llamarse cristianos, se llaman cristianos porque no dejan de hablar ni dejan de amar a aquel carpintero de Nazaret que es el esperado por los judíos y también por ellos. Y esto nos tiene que recordar que consciente o inconscientemente todo el mundo anhela, desea y espera a Cristo. Yo recuerdo de vez en cuando a una muchacha que cuando yo en España, en mis primeros años sacerdotales, estaba en un prado. Estaba en un prado hablando a los jóvenes de lo que iba a hacer a continuación. Iba a exponer el Santísimo Sacramento. Y les estaba hablando de la Eucaristía. Y les decía que Cristo se había hecho pan y que lo iba a poner sobre el altar y que ahí lo podríamos adorar. Todos los muchachos me miraban con atención. La mayoría de ellos ya estaban evangelizados porque era un campamento. Pero había una muchacha que, con cierta cara de rebeldía y de escepticismo, apoyada en un árbol, me miraba muy atenta, pero yo notaba que su rostro no era de asentimiento a lo que ella estaba diciendo. Así que expulsé el Santísimo Sacramento, ella siguió de pie, no se puso de rodillas, seguía apoyada en un árbol, y mientras los demás estaban de rodillas o sentados adorando el Santísimo Sacramento, yo me acerqué a ella, la eché un poquito aparte y le pregunté cómo estaba. Y me dijo: eso que tú dices no es verdad. Sí, claro que es verdad. Y me dijo: es demasiado bonito
para ser verdad. La muchacha me había escuchado y le parecía maravilloso que Dios se hubiera hecho hombre, se hubiera hecho pan, para que lo pudiéramos comer y para que lo pudiéramos adorar. Me había estado escuchando, me había estado atendiendo, pero le parecía increíble por demasiado bonito. Era el fondo de esa mujer, esa muchacha estaba anhelando y esperando algo así, un amor tan grande y tan infinito. Lo que pasa que no tenía la capacidad todavía de creerlo y de esperarlo. Pues estos somos nosotros, los cristianos. Ojalá nos tomemos cada vez más en serio este apellido. Ojalá cada día los apellidos se pueden mancillar cuando las personas que están orgullosas de sus apellidos, por ejemplo los nobles, a los nobles se les enseña que pertenecen a una familia. Los nobles son personas que son descendientes de guerreros o de personas que por sus méritos se les han concedido pues ciertos títulos o ciertos escudos de gratitud, que son premios, son condecoraciones, y de generación en generación se van transmitiendo unos a otros, a veces de un modo muy estúpido, a veces de un modo, sobre todo los títulos nobiliarios que se han concedido en los últimos siglos, pues algunos son bastante vergonzosos. Pero estos apellidos de abolengo, de realengo, que vienen pues a veces desde la Edad Media, por grandes hazañas, por grandes gestas, son premios que los reyes han dado a personajes que se han destacado. Y sus hijos y sus nietos están orgullosos y son educados desde la cuna para mantener en alto ese apellido. Y de hecho, con mucha frecuencia se dice nobleza obliga. El hijo de un noble es una persona que ha tenido, en cierto sentido, la vida más fácil. Ha nacido en una cuna más privilegiada, seguramente con más dinero, con más privilegios, con más acceso a la sabiduría, a los estudios. Eso no debe ser una fuente tanto de derechos como de obligaciones. Nobleza obliga. Pues nosotros, seamos de la cuna de la que seamos, somos de una cuna muy especial. Nuestra cuna es la pila bautismal. Ahí hemos nacido. Ahí nos hemos convertido en hijos del rey. Y no se nos puede dar un título más grande. No podemos estar más orgullosos. Podemos estar muy orgullosos de muchas cosas, porque mi abuelo fue fulanito, porque fue alcalde, porque fue no sé quién, porque hizo no sé cuántos, porque fundó no sé qué institución, yo qué sé, cuántas cosas, de cuántas cosas podemos estar orgullosos porque tenemos padres, abuelos, abuelas, madres que han hecho grandes cosas y grandes gestas, por supuesto. Pero nuestro mayor orgullo, nuestro mayor escudo, es el de la cruz, es el de los que nos sabemos seguidores de Cristo. Somos cristianos. Y hoy pues deberíamos reflexionar y dar gracias a Dios por habernos reconocido como hijos, por habernos dado los apellidos, por habernos elevado, porque somos hijos adoptados. Nosotros no nacimos como hijos de Dios, nacimos como criaturas de Dios. Y Dios, sin pertenecer, aunque estamos hechos a su imagen, hemos perdido la semejanza por el pecado de nuestros primeros padres, y sin merecerlo y sin haber hecho nada especial, gratuitamente Dios, pobres y miserables como éramos, nos ha adoptado, nos ha dado sus apellidos y nos ha reconocido como miembros de su familia, como hizo con el hijo pródigo, a quien le volvió a dar el anillo con el cual podía sellar documentos, a quien le calza y le viste como a un hijo, no como a un criado, a quien le da un banquete y le da a comer y le da los privilegios que se les concede solo a los hijos. Eso somos nosotros, a eso hemos sido elevados, independientemente de nuestra condición, de nuestra raza, de nuestra posición social. Todos somos igualados desde el bautismo con este maravilloso apellido, el apellido de cristianos. Somos de Cristo. Todavía las abuelas nos preguntan, ¿tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Pues yo soy de Cristo, soy del Señor. Pues que elevemos nuestra cabeza con orgullo, no con soberbia, con orgullo de saber a qué abolengo pertenecemos, a qué familia pertenecemos, y que mantengamos alto ese pabellón, ese nombre de cristianos, para que sean muchos los que quieran también pertenecer a nuestra familia. Que así sea.